Ejemplo, el caso de la ciudad capital, Antonio Carri, el Partido Independiente, apoyado también por Fuerza Vecinal, el expresidente de la Alianza del Lápiz, obtuvo el segundo lugar y en muchas encuestas se miraba antes que la MUD era quien llevaba el segundo lugar en las encuestas después de la almiranta Carmen Meléndez. ¿Cómo se puede entender esto? El tema de las encuestadoras, lo que decían que incluso también predisponen al elector porque muchos no quieren ir a votar por el perdedor. Decían, bueno, ya que la oposición no hizo unas primarias, quiero ir a apoyar al que va en el segundo lugar. O sea, mucha confusión previa a este proceso para los ciudadanos que votan a favor de la oposición. Sí, es muy interesante porque incluso nosotros pensábamos, y yo le decía muchas veces, que el voto cruzado era un voto enredado. Sí. Pero en las ciudades se votó cruzado. O sea, se votó por diferentes liderazgos. Eso lo que te implicaba era que había incluso hasta un rechazo de cómo fueron escogidos los candidatos para estas elecciones regionales. Entonces, ¿qué liderazgos van a surgir acá? ¿Cuáles van a emerger? ¿Y cómo van a capitalizar ellos esa cantidad de votos que se dieron? Eso es importante verlo en lo adelante. Y era cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela dice que arrasaron en el país, que el mapa está teñido de rojo. Más allá del tema de las gobernaciones, ¿cuál lectura puede estar dando a fondo cuando vemos el tema de las alcaldías? Aunque aún no tenemos los datos precisos estado por estado en la página del CNE, han tardado un poco, pero ya tenemos unos indicadores que nos hablan de que ha crecido el número de alcaldes opositores en el país. Sí, la primera vez que la oposición tiene más de 80 alcaldías, tiene 117, por lo menos en contra del oficialismo. Eso es algo importante que el oficialismo tiene que leer, igual como la pérdida de 1 millón de votos también tiene que leer. Sí, claro, lo que pasa es que se coloca un mapa y se dice, bueno, está todo rojo. No, pero vamos a hacer ese análisis, vamos a ver las ciudades, vamos a ver cuántas poblaciones se ganaron. Pero yo creo que lo interesante acá es que esto nos convoca. Mira, yo diría que aquí tiene que haber un memorando de entendimiento en todas las regiones entre las autoridades nacionales, las autoridades regionales, las autoridades locales y enfocarnos hacia la gobernabilidad de las regiones y el rescate por las provincias. Ese es el mensaje que están mandando los ciudadanos. Esto de volver ahorita, entonces ya, porque entonces todos estamos en contra y polarizar, no creo que fuese el mensaje, porque si eso hubiese sido el mensaje, bueno, la polarización se hubiese visto evidente y esa polarización no se vio tan evidente. Quiere decir que la gente está diciendo otra cosa. La gente está mandando un mensaje, miren, dejen la bendita polarización que no nos está llevando a nada y ocúpense de la autogestión, del desarrollo, del progreso en las regiones. Ese es el mensaje. Nuevas alternativas, nuevos mensajes Exactamente. y fueron hacia los líderes que tenían proyectos, según cuando uno va viendo región por región, la gente que está más involucrada, porque al final son los líderes más cercanos que tiene la comunidad. Señora Egle González Lobato, nos vamos a una pausa. Ella es directora de la Cátedra de Libre Democracia en la Universidad Central de Venezuela y al regreso de la pausa vamos a seguir analizando el tema de las elecciones en nuestro país, así como también vamos a leer sus preguntas y sus comentarios. Etiqueta Primera Página, participe. Nosotros vamos a leer hacia la Universidad Central de Venezuela, quien desde su experiencia y su visión nos acompaña a leer los resultados de las elecciones de este domingo, aunque no tenemos esa totalización al 100% con esas gráficas que solemos ver del CNE, estado por estado y municipio por municipio. Hemos tenido problemas para entrar en la página, ha estado muy colapsada, mucha gente también entrando para conocer estos resultados. Sin embargo, ya hay algunas lecturas que se hacen por municipios, por estados y a nivel de regiones. Hablábamos antes de irnos de la pausa de cómo hay nuevos liderazgos, de cómo esas personas que votaron dijeron no a la polarización. Y hablando del tema de polarización, también también surgen las siguientes preguntas. Por ejemplo, desde Estados Unidos, el día de ayer el secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo un comentario donde decía que temeroso de la voz de los venezolanos, el régimen distorsionó el proceso para determinar el resultado de esta elección mucho antes de que se emitieran las papeletas. Criticaban la forma en la que se llevó el proceso, incluso previo. El tema del control social, calificaban algunos, pero ¿qué podría estar pasando acá, no? Son distintos elementos que están en la mesa, tanto de errores de la oposición como también aseguran algunas estrategias del gobierno. Sí, bueno, la comunidad internacional tiene que hacer una lectura más mesurada de este proceso. Hay que decir que efectivamente el primer obstáculo que había en las elecciones sigue siendo ese
gobierno autoritario que a veces se desboca y cae en excesos como el día de la elección propiamente. Ahora, hablar que no representa la voz de los ciudadanos es un poco exagerado, porque los ciudadanos se expresaron de una manera que se va a demostrar luego cómo decidieron, incluso esos votos cruzados. Si tú me dirás que se mantuvo el entubado, eso te da otra lectura. Ahora, sí, por supuesto, hay mucho que trabajar, hay que evitar siempre el control social, el voto tiene que ser secreto, pero hay también una construcción de confianza hacia el Consejo Nacional Electoral, que es un dato importante. Eso fue un gesto del gobierno de Nicolás Maduro, que eso hay que reconocerlo. De la misma manera que uno dice una cosa, pues dice la otra. Eso era encaminado hacia una preparatoria para un proceso mucho mayor hacia el 2024, como son las presidenciales. Este año también estuvo participando el Comité de Expertos Electorales del CELA, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, el Centro Carter, en fin, distintos acompañantes y veedores internacionales. Ayer escuchábamos la visión y el informe de uno de los grupos que estuvieron acá en nuestro país, y hoy se espera el de la Unión Europea. En líneas generales, el informe de ayer hablaba de un proceso pacífico. En líneas generales, en el Zulia se detectaron pues algunos incidentes, pero que en líneas generales se desarrolló en paz y en honor a la democracia con tranquilidad. Y que también el elemento diferenciador es que no observaron este año los llamados puntos rojos. Aunque nos han llegado algunas denuncias que si bien no estaban los toldos rojos, pues estaban las personas del Consejo Comunal muy cercanas a la zona, ¿no? Pero desde su punto de vista esto también ha mejorado quizá el tema de la participación no coaccionada, la eliminación de los puntos rojos cercanos a las zonas de los centros electorales. Bueno, eso lo que quiere decir es que hubo un cumplimiento de los acuerdos que se daban tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Mesa de México por Venezuela. Es decir, las condiciones electorales dieron para un proceso donde se retomaron la normalidad que había en otros procesos y que antes pues se tenía como coartada. Esto de los puntos rojos y una cantidad de condiciones electorales muy importantes sobre el sistema de automatización, sobre los controles del voto, digamos, en términos de respeto a los resultados. Ahora, evidentemente que cualquier persona puede ahorita, en el proceso, el día E, la gente llama la atención sobre lo que ocurre puntualmente. Pero, ¿qué es lo que ensombrece el panorama? Bueno, las inhabilitaciones políticas, eso es algo que hay que retomarlo, hay que volver a mandar el mensaje, esto es inconstitucional, esto no se debe hacer, no se puede inhabilitar a un candidato durante el proceso, eso ocurrió, eso ensombrece todo el esfuerzo que se hace. Y luego este problema con las sustituciones también fue un problema que mandó un mensaje equivocado, en el sentido en que parecía que era una arbitrariedad cuando en realidad era parte del procedimiento que se tenía que seguir. A esta hora también nos están llegando preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Isidro Contreras está listo con un resumen de ellas para que por favor nos ayude a despejar las dudas que tenga nuestra audiencia. Sí, Rosa, buenos días a nuestra invitada y a la audiencia que se va incorporando al programa. Hay varios comentarios, bastantes preguntas. Voy a leer algunos. Le pediría, por favor, a nuestra invitada respuestas relativamente más cortas en esta parte para poder avanzar. Voy con uno a favor del gobierno. Pedro Hernández escribe: buen día, saludos. Estos resultados son para el gobierno un voto de confianza y un compromiso real para con el país. Y para la oposición es una oportunidad para que se renueve y sea verdaderamente democrática y no lo que han mostrado estos años. Su comentario, por favor. Yo creo que a partir de los datos que se están generando y que vamos a tener a partir de hoy, probablemente lo que veamos es una renovación tanto del oficialismo con unas nuevas caras, un nuevo apoyo político para Nicolás Maduro, y por parte de la oposición un reacomodo de las fuerzas políticas que la conforman. Eso es probable que se dé, y las elecciones son números. Esto va a requerir que no solo esté diciendo yo un análisis cualitativo, sino que además aporte a esto números que van a confirmarlo. Hay otro comentario, digamos, un poco más del lado de la oposición. Bolívar Divisa dice: viendo que hubo más opositores votando que oficialistas y el PSUV tiñó de rojo el mapa de Venezuela, indica que los que fracasaron fue la actual oposición política y el otro derrotado fue el gobierno, que ya no tienen cómo ganar unas presidenciales. O la interpretación de los números, ¿cómo lo ve? Bueno, vuelvo a insistir que esto fue un proceso municipal, no hay por qué nacionalizar el mensaje.
inmediatamente salimos de acá y metemos a todo otra vez en una polarización. Aquí los que están a favor y aquí los que están en contra. ¿Están a favor y en contra de qué? Porque usted le pone ahorita, mira, decidan en conjunto si van a ir a un revocatorio, te apuesto que no están de acuerdo. Entonces, que unas presidenciales, si las presidenciales son para el 2024, entonces que trabajemos en un análisis constructivo, no destructivo. Que hay que pasarle factura a quienes no se unieron. Bueno, pero la fractura de pronto era conveniente para evitar esta polarización que prácticamente es la que pone al ciudadano, al que no le resuelve al ciudadano su día a día. Un último comentario, Javier Domínguez dice, saludos y bendiciones, respeten a la gran mayoría que no votaremos sin garantías electorales, no somos invisibles, gracias, es una postura abstencionista. Bueno, los abstencionistas que hablen ellos, que manden su mensaje ellos, porque hay que diferenciar. El que es abstencionista, y eso es un derecho, el voto es un derecho, ¿usted lo ejerce o no lo ejerce? Ahora, hay que respetar al que lo hace por convicción, porque no quiere votar, al que no le genera confianza, a ese hay que conquistar. Ahora, hay otro grupo que hace mucho daño porque no se mide, pero que sí tiene un mensaje destructivo. Bueno, ese grupo que se expresen ellos, porque no voy a hablar por ellos, la verdad. Bien, ya para finalizar, sobre el grupo que sí habló en este proceso electoral, también se presentaban cifras comparativas y estadísticas de cómo han bajado también los votos del chavismo. Usted hablaba que los procesos electorales son diferentes, no es lo mismo votar en unas presidenciales que en unas elecciones regionales o municipales. Sin embargo, por ejemplo, pasar de tener 8 millones de votos, más de 8 millones en una participación electoral, a tener 3.722.000, que pasa también con ese grupo de afectos al chavismo, unos 5 millones que no fueron a votar, y que el chavismo siempre habla de esas bases del voto duro, que va con compromiso a los procesos electorales. También allí hay otra lectura, ¿no? Por supuesto, y es que los ciudadanos, cuando tú llevas una votación como esta, todo el mundo se encuentra con las mismas carencias. Entonces, a las lealtades, siempre hay un grupo duro, ellos votan monolíticamente, tienen disciplina, sin embargo, sus bases les hablaron, los ciudadanos le hablaron, ese descontento, no tienen casi 1 millón de votos, menos. Es importante la lectura que hagan. Ahora, yo sí creo que es momento de bajar un poco las diferencias y tratar de ver si nos ponemos de acuerdo en agendas comunes para los estados. Y en redes sociales hablaban, ¿no?, los comentarios, si uniéramos todos los votos de la oposición y esto fuera una elección presidencial o un revocatorio, el gobierno pues se las habría visto duramente mal, pero cuando hablamos de un proceso así, esto cambiaría, no sería el mismo comportamiento del electorado. Pero no, lo que le está diciendo el electorado es que estas políticas económicas que van hacia la ciudadanía tienen que cambiar. Los ciudadanos no están contentos con las políticas que hay, tienen necesariamente que hablar de un cambio y ajustes de políticas para el país. Eso es un mensaje clarísimo. La mayoría del país no está de acuerdo con el oficialismo. Se habla siempre de un 80% en contra, pero no teníamos números. Ahorita hay números. La mayoría está en contra. Ahora, se ganan porque es una estrategia electoral, es diferente. Lo importante es, las fuerzas políticas están obligadas a democratizarse y el oficialismo a mirar hacia sus contrarios. Ojalá que a partir de hoy se hable realmente en este país de convivencia política y social. Bien, agradecemos su participación en este primer punto informativo de cada mañana. Lamentablemente se nos